Uno de los símbolos más bellos en toda Breaking Bad son los reflejos de Walter White. A lo largo de la serie, en numerosas ocasiones, hay distintas tomas que nos muestran cómo Walter mira su propio reflejo. Todas estas escenas, aunque con el propósito de mostrar la introspección de Walter, tienen connotaciones diferentes, debido a que dichas escenas con los reflejos ocurren en distintos puntos de la historia, y por ende, nos arrojan un resultado diferente del cómo Walter se percibe a sí mismo. Veamos. La primera ocasión la tenemos tan temprano como en el primer episodio. Después de su diagnóstico, vemos por primera vez el reflejo de Walter, claro y perceptible. No obstante, su rostro es el que llama la atención, ya que es el de un hombre preocupado, y aunque su diagnóstico aquí juega un papel muy importante en su semblante, tiempo después nos enteramos de que Walter siempre fue alguien que vivió con miedo y angustia por posibles escenarios futuros. Él mismo lo expresa en una conversación con Hank: el miedo es lo peor. I have spent my whole life scared. En ese momento estaba enfrentando directamente su destino, pues sabía que tendría los días contados, y aunque al principio sintió ese vacío de que su vida terminaría, y que pasó 50 años de su vida dormido sin obtener lo que siempre quiso, ese resultado le trajo tranquilidad, ya que al forzarlo a buscar rápidamente lo que siempre quiso en su vida, comenzó a hacer contar el tiempo que le quedaba, pero ya volveremos con esta idea hacia el final del video. Sigamos con los reflejos. Luego tenemos las ocasiones en las que Walter mira el retrovisor de su coche. Cuando esto ocurre, nos están transmitiendo cómo la paranoia del protagonista va evolucionando. En las primeras temporadas, cuando recién se embarca en su travesía criminal, vemos que cuando se mira en el retrovisor, siente que lo están siguiendo, pero en realidad es su propia conciencia. Asimismo, esta forma de ver su reflejo sirve para mostrarnos la introspección que está haciendo Walter conforme va contaminándose, ya que se desconoce a sí mismo por los actos que ha estado cometiendo. Más adelante en la historia, ya no lo hace por temor a ser atrapado, sino por confianza en sí mismo. Esto ocurre particularmente cuando salva a Jesse acabando con la vida de los hombres de Gus. Aquí, a diferencia de la primera vez que acabó con la vida de alguien, no hay esa paranoia por ser atrapado, ya que los implicados en este caso sabían quién era. Más bien, lo que se refleja aquí es confianza, ya que en la escena posterior, Walter muestra aplomo al confrontar a Gustavo, cuando lo esperable en alguien inexperto sería el miedo a las consecuencias, pero sabe plantarse muy bien y buscar la manera para salirse con la suya, sin que haya consecuencias catastróficas para él. Después nos enteramos de que Walter disfrutaba estas situaciones, le gustaba sentirse en peligro, ya que sacaba su astucia, lo cual lo ayudó a consagrarse más adelante en la historia. No obstante, esta confianza en sí mismo termina por desaparecer cuando las consecuencias de sus actos lo alcanzan. Esto nos lleva a los siguientes reflejos. En Ozymandias vemos que dicha confianza desapareció. Ahora había dolor y deseo por evadir su propio rostro. Cuando mira hacia atrás, sabe que no puede cambiar el terrible destino de su cuñado. Como sabemos, de aquí Walter se va al exilio, y cuando decide regresar, nuevamente hay miedo en él, solo que ahora está consciente de que sí lo están buscando, que no es su conciencia. El miedo es tal que es la única vez en la que Walter pide ayuda al universo. Finalmente tenemos las ocasiones en las que Walter analiza su propio reflejo en distintas superficies. La primera, como lo hemos comentado numerosas veces, es con el dispensador de papel. Aquí la introspección de Walter nos muestra cómo su personalidad se está distorsionando, cómo se está convirtiendo en un monstruo, ya que a partir de aquí es cuando comienza a tener un comportamiento más errático. De la misma forma que sucede con los retrovisores, esto va escalando, porque su reflejo nos va indicando distintas facetas en su decrepitud y ego criminal. Por ejemplo, en el mismo episodio de Ozymandias, después de que se queda sin combustible, Walter ve su reflejo en un impacto de bala. El hecho de que haya un reflejo en medio del impacto y otro no, puede significar el deceso de Walter White como máscara, pues ahora emergía la máscara de Heisenberg. Esto se debe a que a partir de ese momento es cuando se hace público las atrocidades que cometió y se le empieza a conocer como el ente criminal. Es decir, si antes su reflejo se distorsionaba, aún había destellos de aquel padre de familia que siempre abogaba por hacer el bien. Pero después de Ozymandias, esa narrativa se acabó, y por más que se hablara de esa faceta noble que tuvo, Walter siempre iba a ser recordado por los horrores que hizo cuando asumió el alias de Heisenberg. Luego, y esto lo vemos cuando regresa del exilio y va a su casa, se ve en el espejo del cuarto suyo y de Skyler. Vemos que el reflejo está completamente roto, mostrándonos así lo irreconocible que es, que de la persona que fue ya no quedaba nada. Por último, tenemos la escena final de Walter White, después de que acabara con la pandilla del tío Jack. Cuando está paseándose por el laboratorio, ve por última vez su reflejo. Esta es la única ocasión en la que lo toca, dándonos a entender que después de toda su travesía, Walter había aceptado quién era y en lo que se había convertido.
Todo el capítulo final nos sirve para ver cómo él mismo acepta que se estuvo mintiendo a sí mismo, que si bien quería dejarle dinero a su familia, en realidad su motor principal era satisfacer su necesidad de sentirse importante, y eso lo encontró en el mundo criminal, en donde se dio cuenta de que era muy astuto y siempre podía salirse con la suya. Por eso mismo, cuando acaba con la pandilla de Jack, hay una sonrisa en su rostro, porque una vez más probó que su ingenio podía superar a cualquiera de sus contrincantes, y aunque eso lo pusiera a él y a su familia en peligro, como él mismo lo expresó, lo hacía sentirse vivo, solo que tuvo que transformarse en alguien distinto, tal y como lo muestran sus reflejos a lo largo de la serie.